Hola, soy Martín Anidjar de Buffin Advisors y hoy quiero hablarles de la volatilidad en los mercados en las últimas semanas, cómo lo vemos hacia adelante y un comentario sobre el contagio en emerging markets. La volatilidad de las últimas semanas pensamos, obviamente es imposible saberlo con certidumbre, pero pensamos que es el producto de la combinación de tres factores que se han venido gestando durante el verano del hemisferio norte. Y esos tres factores no ocurren en el vacío, han ocurrido al mismo tiempo que dos fenómenos un poco más seculares. Los tres factores que nos parece que han llevado a el aumento de la volatilidad y caída de los mercados de la última semana son, número uno, la secular suba de tasas de interés, no solo de política económica, sino la tasa de 10 y 30 años, y obviamente a qué punto tienen que llegar para que los mercados reaccionen negativamente no tiene una respuesta científica, pero en las últimas 2-3 semanas aumentaron su velocidad de suba, llegaron a niveles que no tocaban en mucho tiempo y lo que es más importante, se revirtió la tendencia al aplanamiento de la curva del tesoro de Estados Unidos, como se puede ver en estos gráficos de Bloomberg. El segundo tema es el conflicto económico comercial entre China y Estados Unidos, que se escaló y toma un tono un poco más permanente y durable de lo que se pensaba a principios de año. Y el tercer tema es la consistente suba del precio del petróleo en los últimos meses, que aunque beneficia a ese sector y a algunos países que son productores netos, la realidad es que en el agregado es un shock negativo a la productividad global. ¿Cuáles son los dos fenómenos que hacen un caldo de cultivo conducente para este tipo de correcciones? El primero es que el ciclo económico global desde comienzos de año perdió su coordinación. El único país del mundo que está creciendo igual o mejor que el año pasado es Estados Unidos. El resto del mundo se ha desacelerado notablemente, incluyendo China. El segundo fenómeno es el aumento de importancia en las operaciones de todos los días en los mercados de las estrategias cuantitativas, de lo que mucha gente llama las máquinas operando o tradeando. Especialmente en estas últimas 2 semanas, la estrategia que claramente ha tenido una pérdida importante y ha generado gran parte de las ventas de acciones en estas últimas semanas es la llamada risk parity. Vayamos uno por uno. El aumento de tasas de interés, la normalización de las políticas monetarias, especialmente de Estados Unidos, aunque también eventualmente serán seguidos por Europa y Japón, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno sin precedentes. No hay precedente histórico ni marco conceptual que nos ayude a pensar cómo puede deshacerse el estímulo monetario que se implementó después de la crisis del 2008. Por el tamaño de lo que se hizo en términos del balance de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón. El banco central que está llevando el liderazgo en esto es la Fed de Estados Unidos. Ha comenzado subiendo tasas, ha comenzado a dejar reducir su portafolio a través de no recomprar activos a medida que vencen o pagan intereses, y las tasas de interés están llegando a niveles que no veíamos en muchos años. El efecto en algunos países emergentes los tenemos bastante claro. Argentina y Turquía son quizás los dos más vulnerables, y en el mercado internacional, a medida que suben las tasas de interés, es probable, siempre pensamos y dijimos que podía generar episodios de susto o accidentes. El conflicto entre China y Estados Unidos, el segundo de los temas, ha tomado una dimensión bastante diferente a lo que tenía a comienzos de año. Desde comienzos de año, cuando comenzó el tema, las tarifas se aplicaban a montos menores del comercio exterior entre China y Estados Unidos y eran relativamente pequeñas. Aunque no pensamos que esa es la forma de mirarlas, claramente el mercado lo veía de esa forma. En los últimos meses eso cambió, los tamaños de las tarifas subieron, el tamaño de comercio exterior sobre el cual se aplicaron aumentaron, y eso empezó a generar la expectativa de que es un fenómeno algo más perdurable que lo que se esperaba, y no hay negociaciones en curso excepto el fenómeno de estos últimos días, que es positivo y conducente, del intento de armar una reunión entre el presidente Trump y Xi en la reunión del G20 en Buenos Aires a fin de noviembre.
Aunque excede al tema de este video, el contexto en el cual está ocurriendo este conflicto comercial merece ser mencionado. Hace 30 años que no hay en el mundo un balance entre superpoderes, como dicen los analistas políticos internacionales. Es decir, Estados Unidos estaba relativamente solo como el único superpoder del mundo. Hace 25 años el Producto Bruto de China no superaba el 2% del Producto Bruto global. Hoy el Producto Bruto de China es alrededor de 15% del global y es la segunda economía después de Estados Unidos con el 24% del Producto Bruto global. En pocas décadas es probable que China supere a Estados Unidos en términos de tamaño de su economía. Y esto genera una dinámica de poder y de influencias en el resto del mundo que, aunque excede nuestro video y nuestras dedicaciones en el muy corto plazo, merece ser tenido en cuenta. Sobre el timing de este tipo de episodios, como el de la semana pasada, no se puede decir mucho. Nunca se sabe qué fenómeno va a gatillar algo que se venía gestando por semanas. Claramente las vulnerabilidades estaban y estos factores se podían observar. En gran medida explican por qué nuestros portafolios tienen una postura relativamente conservadora en términos de su asignación a acciones. ¿Qué vemos para adelante? Pensamos que este episodio no es muy diferente al de febrero, es decir, pensamos que va a pasar. Hoy en día el horizonte es algo menor al de febrero, el ciclo económico ha envejecido, la falta de coordinación del crecimiento de Estados Unidos con el resto del mundo es más notoria, la desaceleración de China es algo más clara y por ende corresponde ver con algo más de cautela, aunque pensamos que los anuncios de ganancias de las empresas que han comenzado el viernes seguirán ayudando a que el mercado se estabilice y recupere parte de lo perdido en las últimas semanas, pero obviamente esto es un escenario base dentro de diferentes posibles escenarios. Con respecto a mercados emergentes, nos parece importante aclarar por qué mantenemos ese sesgo y por qué pensamos que no va a haber un contagio generalizado. El aumento de tasas de interés ha tenido efectos bastante claros sobre los países más vulnerables. Argentina, Turquía, posiblemente Sudáfrica y Pakistán los sigan a los primeros dos en su necesidad de tener acuerdos con el fondo. Pero existe un grupo muy grande de países emergentes que han tenido éxito en las últimas 2-3 décadas en sus reformas estructurales, sus reglas fiscales y monetarias han ganado credibilidad y han logrado dominar la inflación. En esos países, un mercado de capitales doméstico en moneda local ha crecido fuertemente y es hoy donde los gobiernos y las empresas de esos países se financian principalmente. En esos mercados locales de capitales en moneda local, el ahorro local se canaliza a inversiones locales o a déficits de los gobiernos que claramente son mucho más moderados de los países más vulnerables. En esos mercados locales hay participación internacional, pero no es el jugador principal, no es una participación muy alta y eso hace que la vulnerabilidad de esos países a los flujos de capitales producidos por aumentos de tasas de interés sea bastante menor a lo que han sufrido Argentina, Turquía, etc. En ese grupo de países que han tenido éxito en las últimas 2 décadas, hay varios países que han comenzado a hacer su ajuste de cuenta corriente, no solo a partir de este aumento de tasa de interés, sino hace varios años. Por ejemplo, Indonesia y Colombia han sufrido el shock de menores precios del petróleo desde el 2015 y han tenido fuertes ajustes de cuenta corriente sin fuertes distorsiones en sus economías. Claramente han crecido menos, claramente han tenido depreciación en sus monedas, han tenido que subir algo las tasas de interés para evitar que la depreciación de la moneda se traduzca en mayor inflación, pero sin descarrilar el curso natural de la economía y sin necesidades de paquetes del Fondo Monetario Internacional. El hecho de que hay este gran grupo de países emergentes que son menos vulnerables a lo que esté pasando con el flujo internacional de fondos hace que nosotros mantengamos nuestra estrategia de estar en la parte bien corta de las curvas en dólares de gobiernos y empresas en esos países menos vulnerables. Y nos parece que el contagio generalizado que se temió durante el verano del hemisferio norte a medida que ocurrían las crisis en Argentina y Turquía, nos parece que no va a ser un fenómeno generalizado. Claramente no vemos episodios parecidos al de 1982 o 1995 y pensamos que aunque las tasas
tienen espacio para seguir subiendo, esos países pueden absorber esos menores flujos de capitales a través de sus mecanismos naturales de ajuste. Esperamos que este tipo de videos sean de interés, agreguen valor y si lo son, suscríbanse, compártanlo, agreguen dedito para arriba y nos vemos en el próximo.